Hoy vuelve el terror. Y vuelve el ruido de fondo, porque necesito el aire acondicionado, estoy harto de grabar sudando y la tele abajo está un poco alta, o sea que igual se escucha a lo largo del vídeo. Pero tenemos un libro muy bueno, tenemos el primer libro que traigo al canal de Stephen King, llamado El misterio de Salem Slot. Yo soy nieto de una gran fanática de los libros de Stephen King desde hace 30 años, a lo mejor. Y yo me acuerdo desde bien pequeño que yo iba a la habitación de mi abuela, que es donde tiene su estantería de estas que llegan hasta el techo, toda llena de libros de Stephen King. Y yo me acuerdo que de pequeño, bueno, una vez le pregunté sobre qué iban estos libros y me acuerdo que a partir de ahí, cuando me lo contó un poco, me daban miedo estos libros. Y ella me ha contado muchas historias de los diferentes libros, no solo eso, sino de todo tipo de libros. De hecho, hay uno por ahí que es suyo, del que ya hablaré en el siguiente vídeo. Pero recuerdo con claridad uno, que es un saco de huesos, y no sé qué es lo que tenía en el lomo, porque sí que me acuerdo de La larga marcha, que está la zapatilla, creo que es una zapatilla, creo que no tiene sangre, pero que está la zapatilla en el lomo. Luego el de Cell tiene un teléfono, pero no me acuerdo el de saco de huesos, pero sí que recuerdo toda la vida pensar un saco de huesos. Pero bueno, el caso que a mi abuela le encanta Stephen King y me ha contado muchas historias. De hecho, la de Misery no lo he leído, pero casi como si lo hubiera hecho, aunque el final no me lo ha contado porque quiere que me lea el libro. Pero aquí os traigo mi primer libro leído al completo de Stephen King. La historia trata, o más bien el protagonista de esta historia es Ben Mears, que es un escritor que pasó unos años de su infancia viviendo en Salem Slot, que es un pueblo recóndito de Maine, el cual tiene muy pocos habitantes, y en el que desarrolló el mayor trauma de su vida, que no os voy a contar exactamente qué es, pero bueno, hubo un suceso explorando una casa que se dice que está encantada, que le llevó le acarreó un trauma para el resto de su vida. Y después de 15 o más de 15 años, ya tiene 32, decide volver al pueblo para enfrentarse a ese miedo, ya que le persigue desde hace muchos años. Y no solo enfrentarse a él, sino además escribir una novela acerca de este suceso, para así más o menos como atrapar este miedo en su novela y librarse de él. Pero cuando llega al pueblo de Salem Slot empieza a haber sucesos extraños, desapariciones y, en fin, este libro es de los libros, según tengo entendido, de Stephen King más enfocados al terror, cosa que a mí me encanta, porque el resto suele ser más misterio y suspense. Y bueno, si no os habéis percatado por la miniatura, que yo creo que es bastante obvio, este libro trata de vampiros. Tiene muchas referencias a Drácula de Bram Stoker, incluso directas, mencionando el libro, mencionando personajes. Tiene también referencias e incluso un pequeño homenaje a ¿cómo se dice en español? Hill House, el encantamiento, la maldición de Hill House, creo que es en español, de Shirley Jackson, libro que me quiero leer porque la serie de Mike Flanagan me encantó. En fin, este libro de Stephen King, que yo sepa es el único que está basado, o sea, que trata sobre vampiros, es de los que más enfocados al terror están de toda su bibliografía, de todos los libros que tiene. Y es un libro que a mí me ha encantado de principio a fin. Siendo sincero, solo tengo dos pequeñas pegas de las que os voy a comentar para que veáis que no son para tanto y que realmente el libro os va a encantar de principio a fin. Pero aparte de estas dos pequeñas pegas, que es por lo que no le he puesto 5 estrellas en Goodreads, es un libro que me ha encantado. Me ha encantado. Lo he leído en 3 días, que para ser yo, la verdad es que está bastante bien, suelo leer bastante lento. Y yo pensaba que se me iba a hacer un poco largo porque tiene 500 páginas y como estoy acostumbrado a leer más fantasía así en libros largos, normalmente el terror, pues Edgar Allan Poe, Lovecraft, todos son relatos bastante cortos, pensaba que se me iba a hacer un poco largo. Y he de decir que la narrativa de Stephen King, ya empezando así con un pequeño primer punto, la narrativa de Stephen King se me hace muy fluida. No es ni tan sobrio como por ejemplo Brandon Sanderson, ni tampoco metafórico al estilo Ray Bradbury o elegante como Poe. No sé, la verdad es que no soy ningún experto, pero el estilo de escritura se me ha hecho muy ameno y me ha gustado mucho, la verdad. Pero bueno, centrándonos más en el contenido del libro en sí y no tanto en el estilo de Stephen King, he de decir que el hecho, que creo que es algo habitual en los libros de Stephen King, de que se base en un pequeño pueblo
con pocos habitantes y también al estar más enfocado en una novela de terror, me ha provocado el que note que el peligro es mucho más real o está mucho más cerca o estoy mucho más expuesto, no yo, sino los protagonistas, que están mucho más expuestos al peligro que se plantea, ya que es un pequeño pueblo con muy pocos habitantes y de los cuales conoces a la gran mayoría, y entonces como que te notas mucho más expuesto al peligro, ya que lo que te separa de él es una pequeña cabaña en la que te refugias o, no sé, al final sois muy pocos habitantes, es muy probable que te toque a ti. La verdad que me ha gustado mucho el pueblo de Salem Slot, y aquí viene la primera pequeña pega, que es que al principio, no en el prólogo, sino en la primera parte, más o menos en la página 42, en esta edición la página 42, te empieza a contar cómo es Jerusalem Slot o Salem Slot, y se enrolla mucho, sobreexpone mucho cómo tiene en la cabeza la idea de que sea este pueblo, cómo esté dispuesto, cuáles son las calles, cómo se ordenan o cómo están las casas dispuestas en este pueblo. Y esto se me ha hecho a mí un poco pesado. La verdad es que dura 3 páginas, o sea que tampoco tengo, bueno, no sé si 3 o 5, pero no tengo mucho de qué quejarme porque esto solo pasa en un momento muy puntual. Pero sí que leyendo esto estaba pensando, se viene igual un poco tostón. Y para nada. O sea, según terminé eso, empecé a leer las 500 páginas que no 500, pero las 400 y pico páginas que me restaban del libro, me las bebí en 3 días y he de decir que el resto del libro no tiene ninguna pega. Miento, tiene una pequeña que ahora lo comentaré. El ritmo de este libro me parece bastante frenético, o sea, realmente no he llegado en ningún punto, creo que me he aburrido, aparte de lo que he comentado antes, en ningún punto he pensado, por favor, que esto avance un poco, que a mí me suele pasar, ¿vale? En cuanto llega a la mitad del libro, por ejemplo a Brandon Sanderson le pasa mucho, que en la mitad del libro, pues tiende a pararse mucho el ritmo narrativo. En este libro no me ha pasado, creo que en casi ningún momento, que yo dijera, por favor, avancemos. Así que he de decir que el ritmo está muy bien. Empieza el prólogo con una pequeña historia que luego más adelante comprenderemos. Y en general no he podido dejar el libro quieto, que esto siempre es buena señal. Los personajes de la historia me gustan mucho, tanto los protagónicos como él o los antagónicos, quién sabe. Y la verdad es que me parecen bastante realistas, me parecen personajes bien construidos, y sobre todo los diálogos me gustan bastante. Los diálogos me parecen muy naturales, es algo que no todos los autores saben conseguir, y Stephen King hace unos diálogos muy conseguidos, la verdad. Y la historia, cuando va llegando a su fin, va poniéndose muy interesante, los misterios abundan, el peligro es más inminente y llegamos a un final, o por lo menos la llegada hasta el final va muy en ascendente, en ritmo narrativo va muy en ascendente, y llegamos al final en concreto, que es la otra pega que tengo. No es un final malo, es un final que me ha gustado mucho, además tiene una escena, la escena no final, pero la escena culmen, el punto al que hay que llegar, me parece una escena muy guay. Pero sí que la pequeña pega que tengo es que a lo largo de todo el libro nos van construyendo algo muy grande, muy grande, y que hace esperar que cuando llegue el momento final, el momento decisivo, pues sea algo mucho más apoteósico, mucho más complejo. Es que no sé cómo explicarlo sin entrar en algún tipo de spoiler, pero sí que me parece que el final se hace muy corto, o el momento decisivo se hace muy corto para lo que veníamos viendo desde el principio. Yo sí que lo hubiera adelantado un poquito a la historia, hubiera metido el final, pues a lo mejor 25, 30, 50 páginas antes, y lo hubiera alargado un poco más, o lo hubiera complicado, de alguna manera lo hubiera complicado más, para hacerlo mucho más espectacular. Pero sí que la escena del momento culmen, del momento decisivo, es muy guay, es muy espectacular, y me quedo con ella porque me ha encantado. Por todo esto recomiendo muy encarecidamente que leáis o que le deis una oportunidad al Misterio de Salem Slot, que os va a gustar mucho, sobre todo habiéndoos prevenido de cuál es la pequeña pega al principio. Y además este libro es una muy buena puerta de entrada para los libros de Stephen King. Es un libro muy ameno, un libro que trata sobre vampiros que llama mucho la atención, y en general un libro de nota muy alta. Así que si habéis leído este libro me podéis comentar abajo qué os ha parecido a vosotros, y podéis dejar también un like
que ayuda mucho, si os he convencido, si os ha gustado la recomendación o si simplemente os doy un poco de pena. Y dejadme también, si la tenéis, alguna sugerencia de otro libro, tanto de Stephen King como de otros autores de terror, ya que siempre estoy abierto a libros que leer. Y ya está, nos vemos aquí en el próximo vídeo. Adiós.